Bienvenido, explorador de la historia. Hoy no estás viendo un video cualquiera. Estás a punto de adentrarte en uno de los episodios más oscuros, misteriosos y aterradores de la historia moderna. Chernóbil. Imagina por un momento. Una noche tranquila. Una ciudad que duerme. Familias enteras que jamás sospechan que en cuestión de minutos sus vidas cambiarán para siempre. Una explosión silenciosa. Una nube invisible de muerte y un secreto tan grande que el mundo tardó años en comprender su magnitud. Este no es solo el relato de un accidente nuclear. Es la historia de cómo la ambición, el silencio y los errores humanos desencadenaron una de las tragedias más devastadoras de nuestro tiempo. Una catástrofe que no solo destruyó una ciudad, sino que dejó cicatrices imborrables en generaciones enteras. Prepárate, porque lo que descubrirás a continuación no es un simple recuerdo del pasado, sino una advertencia para el presente y el futuro. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vamos a revelar va más allá de lo que ya has oído. En 1986, en el corazón de la Unión Soviética, la pequeña ciudad de Chernóbil era el hogar de una de las plantas nucleares más avanzadas de la época. Allí, los rusos estaban en una carrera constante para mostrar al mundo su fuerza y superioridad tecnológica durante la Guerra Fría. Pero lo que parecía ser una ciudad común, con el sonido de las plantas de fondo, escondía un potencial peligroso: la energía nuclear. Pero ¿cómo algo tan grande e importante puede convertirse en el epicentro de una catástrofe? Que nadie sabía era que en un momento el mundo entero se pondría en shock con lo que estaba a punto de suceder. La planta de Chernóbil no era solo una potencia, era una bomba a punto de explotar, literalmente. Antes de profundizar más, imagina por un momento. ¿Qué sucede cuando los errores humanos y las fallas tecnológicas se encuentran? En el siguiente capítulo, vamos a revelar los detalles del evento que cambió todo. Prepárate para el momento que lo cambió todo. Ahora que ya conoces el contexto, es hora de entrar al corazón de la tragedia. Lo que parecía ser una simple prueba terminó convirtiéndose en el error más fatal de la historia nuclear. Prepárate para entender cómo un fallo aparentemente insignificante llevó a un desastre de proporciones globales. Era una noche fría de abril de 1986, cuando los ingenieros de la planta nuclear de Chernóbil decidieron realizar una prueba de seguridad en el reactor número 4. Lo que parecía una medida común de verificación de sistemas se transformó en una pesadilla. Querían saber qué pasaría si la planta perdiera energía durante una falla en el sistema, algo que sobre el papel parecía simple. Pero una serie de errores humanos y fallas de diseño hicieron que todo se saliera de control. El reactor fue apagado de manera imprudente, y en pocos segundos la presión interna subió descontroladamente. El combustible del reactor alcanzó temperaturas extremas y con un estruendo ensordecedor, la explosión fue inevitable. Inmediatamente, la estructura del reactor fue destruida, liberando radiación al aire, una radiación invisible pero mortal. Lo peor aún estaba por venir, y nadie sabía con certeza la magnitud de la tragedia que acababa de comenzar. Ahora, imagina la escena. Una ciudad entera siendo tomada por radiación y las autoridades tratando desesperadamente de controlar la situación sin siquiera entender lo que estaba ocurriendo. En el siguiente capítulo veremos cómo fallaron las respuestas iniciales y cómo el mundo comenzó a darse cuenta del caos que Chernóbil se había convertido. Si disfrutas de este viaje a través de la historia, no olvides suscribirte al canal. Esto te mantendrá al tanto de todos los secretos y misterios que revelamos de la humanidad. Haz clic en el botón suscribirse y no te pierdas los próximos episodios. Ahora volvamos a la acción. Imagina una explosión devastadora, radiación esparciéndose por el aire y las autoridades tratando de entender qué acaba de ocurrir. La carrera contra el tiempo para contener el desastre comenzó, pero como veremos, las respuestas iniciales fueron insuficientes. Tras la explosión, los trabajadores de la planta estaban completamente despreparados para la catástrofe que acababa de ocurrir. La radiación que se esparció por el ambiente era invisible a los ojos, pero mortal. Los bomberos fueron llamados para contener el fuego, pero sin saberlo, muchos de ellos trabajaron sin la protección adecuada. La tragedia se agravaba rápidamente. Mientras tanto, la ciudad de Pripyat, que se encontraba a solo 3 kilómetros de distancia de la planta, no sabía de la gravedad de lo que había ocurrido. La población seguía su rutina, sin saber que estaba siendo expuesta a radiación. Fue solo al día siguiente cuando comenzó la evacuación, pero como veremos, ya era tarde para muchos. El gobierno soviético, por su parte, intentó controlar la situación, pero estaba con las manos atadas. Las autoridades intentaron minimizar el impacto sin reconocer la gravedad del desastre en un primer momento.
Todo estaba fuera de control y las consecuencias se esparcían rápidamente y de forma devastadora. Pero el mayor error de todos aún estaba por venir. El gobierno soviético trató de ocultar el desastre. En el siguiente capítulo veremos cómo los primeros intentos de encubrimiento fallaron y cómo las verdades comenzaron a salir a la luz. Tras el desastre comenzó la carrera por esconder la verdad. Pero, ¿qué ocurre cuando las mentiras comienzan a caer y las primeras pruebas empiezan a salir a la luz? Lo que el gobierno intentó ocultar, nosotros lo vamos a revelar ahora. Después de la explosión, las autoridades soviéticas estaban en pánico. El desastre nuclear de Chernobyl no solo era una catástrofe de gran escala, era algo que podría destruir el sistema del gobierno soviético. La primera acción del gobierno fue intentar minimizar los daños, ocultando la verdad tanto como fuera posible. Mientras el mundo entero comenzaba a preguntarse qué había sucedido, los oficiales intentaron cubrir los detalles. Informaron el accidente como algo pequeño y controlable, pero la realidad era completamente diferente. Lo que realmente estaba ocurriendo en Chernobyl no se estaba contando. Los niveles de radiación estaban fuera de control y la salud de miles de personas estaba en riesgo. Pero no importa cuántas veces se intente ocultar la verdad, siempre encuentra una forma de salir a la luz. Con el tiempo, científicos y periodistas comenzaron a reportar los primeros signos de radiación en otros países de Europa. Así fue como el mundo se enteró finalmente de la tragedia que el gobierno soviético había intentado esconder. Enseguida exploraremos lo que sucedió con aquellos que fueron afectados a largo plazo. Las consecuencias de Chernobyl van mucho más allá del día de la explosión. Prepárate para conocer los impactos duraderos de esta tragedia. El desastre de Chernobyl no se limitó al momento de la explosión. Sus efectos resonaron por décadas, afectando tanto la salud humana como el medio ambiente de maneras que nadie imaginaba. Vamos a ver cómo la radiación dejó sus huellas permanentes. Después de la explosión, la ciudad de Pripyat fue evacuada, pero el impacto de Chernóbil no se detuvo ahí. Miles de personas, principalmente los primeros socorristas y trabajadores que estaban en la planta ese fatídico día, sufrieron las consecuencias inmediatas de la radiación. Pero lo que muchos no sabían es que los efectos a largo plazo serían aún más devastadores. La radiación se esparció por una vasta área, afectando no solo a las personas cercanas a la planta, sino también a los animales, las plantas e incluso la tierra. En muchas áreas, el suelo y los ríos fueron contaminados, volviéndose impropios para el cultivo y la vida. Los bosques alrededor de Chernobyl todavía muestran signos de contaminación hasta hoy. El impacto en la salud humana fue profundo. Miles de personas desarrollaron cáncer, enfermedades respiratorias y otras condiciones graves debido a la exposición a la radiación. Pero lo más alarmante fue el impacto psicológico en las víctimas. La constante preocupación por los efectos de la radiación, el miedo a lo desconocido, generó una ola de estrés y trauma mental que aún afecta a la población de la región. Mientras la zona de exclusión de Chernobyl sigue siendo un recordatorio de la tragedia, es importante reflexionar sobre las lecciones que podemos aprender de todo esto. Hace más de 30 años que ocurrió el desastre de Chernobyl, pero sus lecciones siguen resonando en todo el mundo. ¿Qué podemos aprender de esta tragedia y cómo moldeó el futuro de la energía nuclear y la seguridad global? El legado de Chernobyl va mucho más allá del desastre en sí. La tragedia sirvió como un punto de inflexión para la seguridad nuclear global. Tras el desastre, muchos países revisaron sus propios programas nucleares, implementando medidas de seguridad más rigurosas y mayor transparencia. La necesidad de prevenir accidentes de tal magnitud se convirtió en una prioridad mundial. La tragedia también sacó a la luz la importancia de ser honesto con el público y de actuar rápidamente frente a desastres. El intento de encubrir Chernobyl fue un error crítico, y la comunidad internacional aprendió que la comunicación clara y la cooperación son esenciales para manejar situaciones de crisis. Chernobyl también llevó a la creación de la zona de exclusión, un espacio donde la radiación es tan intensa que aún es imposible para la vida humana vivir o prosperar. Este lugar se convirtió en un símbolo de las consecuencias terribles de un fallo nuclear, pero también un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, el mundo siguió adelante, con más precaución, pero también con la esperanza de que los errores del pasado no se repitan. Aunque el desastre de Chernobyl fue una tragedia sin precedentes, también nos enseñó valiosas lecciones. El mundo cambió después de 1986, y al reflexionar sobre esta historia, se nos invita a actuar de manera más responsable, más transparente y más atenta al futuro de la energía y la seguridad. Si llegaste hasta aquí, es porque este video te hizo reflexionar, y eso es lo que queremos: difundir conocimiento y generar conciencia.
Si te gustó esta historia y quieres seguir recibiendo más contenido como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y no olvides dejar tu comentario sobre lo que más te impresionó de esta tragedia histórica. Vamos a continuar la conversación en los comentarios y recordar siempre las lecciones que Chernobyl nos dejó. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo video.